Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de inglés de la semana número 19. Perfecto. Vamos a arrancar entonces con la temática de esta nueva clase. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son los determinantes, los determiners como se menciona. Ahora, nosotros tenemos aquí una imagen donde dice el sustantivo, que es el noun, ¿no? Tenemos el noun, sustantivo. Dice, can you help me? Dice, ¿puedes ayudarme? Y ahí el determinante dice, ¿cómo te ayudo? Entonces vamos nosotros a ver cuál es la función o cómo ayuda, ojo, cómo ayuda el determinante al sustantivo. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo ayuda el determinante al sustantivo? Perfecto. Analicemos primero la regla. Nos dice, determiners of difference, ya, determinantes de diferencia. Dice, the determiners other and another, ya, ojos, esto primero, el other y el another, refer to something different, remaining or additional. Dice que los determinantes otro y otro se usan para referirnos de algo diferente, algo que tal vez se parecen o algo adicional. Estos se sitúan antes de un sustantivo. They are placed before a noun. Van antes de un sustantivo, por favor. Eso es muy importante. The other is treated separately because its usage is slightly different. Ya. El otro también es separado porque se utiliza de diferente manera. Ahora, analicemos esto, por favor. Tenemos aquí other, que es otro. Se utiliza para sustantivos contables y para todos los no contables. Ya, recordemos, esto nosotros sí vimos en clases pasadas, los sustantivos contables y los no contables. A ver, el contable, sustantivo contable es aquel que yo puedo determinar con un valor numérico el total. Ejemplo, una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Ya, en este caso, yo tengo aquí, yo tengo aquí tres manzanas, ¿no? Tres manzanas. Entonces digo, three apples. Y yo tengo tres manzanas. Entonces, recuerden, los sustantivos contables son aquellos que yo puedo dar un valor numérico. Entonces, el other se utiliza para sustantivos contables. Y para los no contables dice que también se pueden utilizar. Ahora, recordemos que cuáles son los sustantivos no contables. Los sustantivos no contables son aquellos que yo no puedo expresar un valor numérico en su total. Ejemplo, yo tengo lo que es el agua, ¿sí? El agua. Yo le puse este ejemplo, ¿no? En clases pasadas. Cuando usted va a la playa, usted ve el océano y usted no puede determinar la cantidad de agua que tiene el océano. Entonces dice, hay mucha agua. Entonces, el agua, el arroz, el azúcar, el café, son sustantivos no contables. No se pueden contar numéricamente. Si es que yo solo digo sugar, water, coffee, solitos no se puede contar. Pero si es que yo digo a spoon of coffee, una cucharada de café, ahí es diferente. Pero solitos no se pueden contar. En el caso de another, se utiliza para los sustantivos contables, pero del singular. Recuerden, ¿no? Eso también ya lo hablamos. Singular, una cosa, plural, dos o más cosas. Entonces, ojo, el another se utiliza para sustantivo contable, pero del singular. En otras palabras, yo ocuparía esto para decir una manzana, un apple, ¿sí? Una manzana. Y el the other dice, en este caso, eh, se utiliza cuando el sustantivo tiene el artículo definitivo de. Entonces, el the other se utiliza cuando el sustantivo se antecede con el artículo de. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos en este momento para que quede más claro. Partamos con el other. Ya, other dice que se utiliza, recuerde, para sustantivo contable del plural. Vamos a poner un ejemplo primerito de esto. Entonces voy a poner la siguiente oración.
Ya, puedo poner aquí, I buy other books. Los libros son sustantivos contables, plural, libros. Yo compré otros libros. Mire, ahí está el ejemplo. I buy other books. Ahora vamos a ocupar la segunda condición del other. Me dice lo siguiente, que también yo puedo utilizar el other para todos los sustantivos no contables. Para todos los sustantivos no contables. Pues vamos a poner aquí la oración para todos los sustantivos no contables. Permítame, pongámosle el código de colores para que no se confunda. Ahora, para todos los sustantivos no contables. Muy bien, entonces el azúcar, el agua, el arroz, sustantivos no contables. Entonces, yo puedo ponerlo así, la siguiente oración. I sold, yo vendí, I sold other coffee. Coffee. Punto. Yo vendí otro café. Ya recuerde que tenemos varias marcas de café, ¿no? Entonces, seguramente en una tienda, pues el muchacho, la muchacha vendió un café que es más caro a menor precio. Dice, yo vendí otro café. Entonces, mire, otro café. Café sustantivo no contable. Entonces, en este caso, entonces puedo poner aquí inclusive other coffees, otros cafés, ¿ya? Aunque generalmente en el inglés casi no se utiliza de esa manera. Muy bien, ahora tenemos another, ¿sí? Another en este caso se utiliza solo para sustantivos contables, pero del singular. Bien. Singular uno, un objeto. Entonces vamos a poner el ejemplo, por favor, con another. Bien. Sustantivo contable en singular. I lost, ya, yo perdí another key. Bien. Yo perdí otra llave. Bien. Key, singular, sustantivo contable, o puede decir one key, two keys, three keys, una llave, dos llaves, tres llaves, cuatro llaves, cinco llaves, etc. Pero en este caso es singular, ¿no? Dice, yo perdí otra llave. Another key. Ya, ahora, el the other, ¿sí? En el caso del the other, funciona de la siguiente manera. Dice, un sustantivo que puede tener el artículo definido de. Ya, vamos a poner el ejemplo entonces. Un the other. Vamos del azul. The other. Ya, en el caso del the other, voy a poner el ejemplo aquí. Y me dice, the other, no me pongo azul para que se diferencie. The other place was montañita. El otro lugar fue montañita. Miren, entonces ahí ocupo yo este tipo de determinantes, ¿no? El otro lugar fue montañita. Perfecto. ¿Por qué puse montañita entre comillas? Porque es un nombre en español que no se puede traducir al inglés. Entonces, los nombres de lugares, platos típicos, pues en inglés no se pueden traducir, entonces se coloca entre comillas. Entonces, esta es la función del other, another y the other. Por favor, ya le expliqué con algunos ejemplos. Aquí tiene también con códigos de colores para que usted lo pueda visualizar de la mejor manera. Muy bien, vamos a continuar.
Ahora, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? De los cuales vamos a ir analizándoles, en este caso con other nada más. Vamos a ver los ejemplos. Using other, dice. Other can be used alone or after determiner some, any, and no. Ya, algo importante. El otro también puede ser other, puede ser utilizado solo, dice. O también puede ser utilizado después, dice. De some, any, and no. También puede ser utilizado después de estos determinantes. Entonces, vamos nosotros a ver en este momento. Dice, do you have other shoes? Dice, ¿tienes otros zapatos? Aquí está solito, ¿no? There are other jobs you could try. Dice, hay otros trabajos que tú puedes intentar. Y mire, dice, is there any other bread? Mire, va antes, mire. Perdón, va a ver, antes o después, después, perdón, sí, después de any, some, and no, ya. Is there any other bread? Hay otro pedazo de pan. I have some other sugar you could use. Dice, nosotros tenemos algo de azúcar que podrías usar. Que podríamos usar. We have no other ideas. Nosotros no tenemos ideas. Mire, entonces, el other también puede ir después de any, some y no, nos dice la regla, ¿no? No hay problema. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando yo le digo preguntas o inquietudes, usted puede decir we have no other ideas. No tenemos ninguna idea o ninguna pregunta. Podemos poner así. We have no other questions. Si nosotros no tenemos otras preguntas. Muy bien. Entonces va después de no. También puede ir después de some o después de any. No hay ningún problema. Ya, en el caso de others, mira, aquí tenemos, inclusive podemos transformarle a plural. Por ejemplo, era solo other, pero aquí tenemos others, añadida la S. Ya dice, si nosotros utilizamos un sustantivo contable, podemos también añadirle la S, nos dice. Pero siempre y cuando nosotros podamos responder dicha pregunta, dice. Dice, do you have any others? ¿No tienes otros? Dice, por ejemplo, le está preguntando de algunos zapatos. Tal vez no le quedaron o tiene otro modelo. Entonces, do you have any others? ¿Tienes otros más? I know some others who might like to come. Dice, yo conozco algunos que pueden ir con nosotros, dice. There are no others in this book. No hay más o no hay otros en esta caja. Entonces, mire cómo yo puedo ir utilizando, ¿no? Puedo ir utilizando este tipo de expresión. Dice, I know others like vanilla, but I prefer chocolate. Dice, yo sé que hay otros tipos de vainilla, pero yo prefiero el chocolate. Dice que she doesn't have to wear that dress. She has others. Dice, ella no tiene que usar ese vestido porque tiene otros, dice. Entonces, mire, tiene otros. She has others. Entonces, yo puedo utilizar también este determinante en plural. Lo puedo utilizar. No hay problema. Simplemente le añado la S. Other, otro, others, otros. Entonces, yo puedo utilizar. Y también, mire, se cumple con la regla anterior. Va después de any, puede ir después de any, puede ir después de some, después de no, o inclusive puede ir solo. Muy bien. Perdón. Perfecto. Vamos a continuar con la clase. Muy bien. Ahora vamos con another. Ya, another significa otro también, pero como yo ya mencioné al inicio de la clase, se utiliza solo para sustantivos contables en singular. Ya, sustantivo contable en singular. Singular, recuerde, es uno. Uno. Entonces dice aquí, para los sustantivos no contables,
El another es usado con palabras que puedan indicar cantidad en singular. Ya, vamos a ver aquí. Dice, have another cookie. ¿Tienes otra galleta? Ya. Cookie, las galletas son sustantivos no contables. Would you like another cup of tea? ¿Te gustaría otra taza de té? Mire, el té también es un sustantivo no contable. He has another brother. Él tiene otro hermano. Recuerde que todos estos están en singular. Galleta, taza de té, hermano. Sí, singular, por favor. Dice, I don't have another car. Yo no tengo otro carro. Ya. Car. Uno, singular. I will come another by another time. Dice, yo vendré en otro tiempo. Entonces, tiempo, sustantivo no contable en singular. Voy a escribir un ejemplo así mismo aquí para que usted pueda ver. Vamos a poner I don't have, yo no tengo another book. Listo. Sustantivo contable, libro. ¿Sí? Sustantivo contable, libro. Y en singular, book, un libro. I don't have another book. Yo no tengo otro libro. Supongamos que yo estoy yendo al colegio, se me pierde el módulo, se me pierde el libro. Digo, ya no tengo otro libro. Entonces digo, ya no tengo otro módulo. I don't have another book. Y ahora con sustantivo no contable, ya. Ahora, para trabajar con sustantivo no contable, yo tengo que agregarle una unidad o una palabra que dé medidas. Por ejemplo, cup of tea, taza de té. Entonces voy a ocupar ahora cucharada, ¿no? Entonces, voy a poner aquí. Would you like? ¿Te gustaría otra? Other spoon of sugar. Dice, ¿te gustaría otra cucharadita de azúcar? Mire, esta palabrita, spoon, es cuchara. Es una palabra que me puede ayudar a mí para indicar medida o cantidad para los sustantivos no contables. Recuerda que el sustantivo no contable no lo puedo determinar en valores numéricos exactos, ¿no? Entonces, ¿te gustaría otra cucharada de azúcar? Pues ahí ocupo yo el another. Ahora, ¿cuál es la estructura? Pues muy simple. Esto nosotros ya lo vimos, ¿no? Tanto con el other o el another, la estructura que manejamos pues es la del presente simple. Si es que estoy hablando en presente, ¿no? Si yo desearía hablar en pasado, pues ocuparía la estructura del pasado. Entonces, mire, aquí tenemos nosotros la estructura, la vamos a marcar en este momento aquí. Y aquí tengo el subject, o el sujeto. Bueno, aquí tenemos el auxiliar de la negación, ¿no? Porque es negativa. El verbo, tenemos el auxiliar. Y el complemento. Nada más. Eso es todo. Y ocupo lo que es el another. Igual, en el momento de realizar preguntas, pues generalmente yo ocupo el would you o el would, que significa te gustaría. Ahora voy a escribir esta oración en pasado, esta oración para que vea que también se puede utilizar en pasado, manejando la estructura del pasado. Yo voy a poner aquí I didn't have another book. Yo no tenía otro libro. Pasado, tenía. Entonces, mira, aquí está en cambio la estructura del pasado simple. Sujeto, bueno, aquí está el auxiliar para hacerle negativa. El verbo en presente, porque gracias al auxiliar, pues le pongo en presente y el complemento. Entonces, yo puedo utilizar el other y el another en presente, pasado, futuro, pero yo tengo que utilizar la estructura adecuada. Y estas estructuras nosotros ya las vimos en clases pasadas. Muy bien.
Ahora, ¿qué sucede con el the other? Que es el otro. El otro. Using the other. If the other is modifying a plural countable noun, the noun may be omitted when this is understood from the context. Ya, vamos a ver lo que nos dice la regla aquí. Dice, si el otro está modificando al sustantivo contable en plural, el sustantivo puede ser omitido cuando está entendido dentro del contexto. Es decir, yo puedo omitir el sustantivo siempre y cuando yo mencione anteriormente sobre ese sustantivo o la persona tal vez entienda de qué estoy hablando. Ya, vamos a ver aquí. Miren lo que nos dice aquí la oración. Where is the other box of cereal? Dice, ¿dónde se encuentra la otra caja de cereal? ¿Ya? Where is the other box? La otra caja de cereal. Es decir, habían 2 o 3 cajas, entonces solo había una. Entonces dice, where is the other box of cereal? ¿Dónde se encuentra la otra caja de cereal? La siguiente dice, I work on the weekend and go to school on the other days of the week. Ya, mire lo que dice aquí. Yo trabajo el fin de semana y voy a la escuela los otros días de la semana. Pues, quiere decir que del sábado y domingo trabaja, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes va a estudiar en el colegio, en la universidad. Entonces dice, ya hablé, mire, está entendido que estoy hablando del tiempo. Pues ahí ocupo el the other, los otros días. Dice, may I use the other honey for my recipe? Dice, ¿podría yo usar la otra miel para mi receta? Entonces quiere decir que hay varias botellas de miel en esa cocina, entonces le está pidiendo autorización para pedir una de ellas, ¿no? Ya tenemos aquí. I enjoyed the first book, but I didn't read the other books in the series. Dice, yo disfruté el primer libro, pero yo no leí los otros los otros libros de las series, o sea, de la continuación. Es un ejemplo como Harry Potter. Hay varios tomos, hay varios libros de Harry Potter. Entonces, tal vez la persona leyó el primer libro, lo disfrutó, pero el resto ya no lo leyó. Entonces, los otros libros. Dice, have you seen the others? Dice, ¿has visto a los demás? Ya, generalmente esto se utiliza cuando eh, mm, usted llega a su salón de clases y no le encuentra, no encuentra su grupo de amigos. Dice, y le pregunto, compañero, ¿le has visto a los otros, a mis otros amigos? Entonces, have you seen the others? Yeah, Jim ate 2 cookies and ate the others. Dice, Jim comió 2 galletas, yo comí las otras, dice. Entonces, ya se entiende que se comió, ¿qué? Las galletas restantes. Muy bien, voy a poner así mismo un ejemplo para que quede más claro. Vamos a ponerlo aquí. The other. Pongamos aquí. Generalmente en este tipo de oraciones sí tienen que ser un poquito grandes o estructuradas para hablar primero del sustantivo y en la siguiente ya no mencionarle nuevamente porque ya se sobreentiende por el contexto. Entonces voy a poner lo siguiente. Ya. Hay lost, yo perdí. I lost my keys. Yo perdí mis llaves. Mira lo que voy a poner aquí. Where are the others? Dice, yo perdí mis llaves. ¿Dónde están las otras? Where are the others? Entonces ya para yo no poner nuevamente aquí, ¿dónde están las llaves? Para no repetir, como ya mencioné, o ya en el contexto se entiende que estoy hablando de las llaves, digo, where are the others? ¿Dónde están las otras? Entonces, mire, por eso nos dice la oración, dice, el sustantivo puede ser omitido siempre y cuando sea entendido por el contexto. Yo ya hablé aquí, perdí las llaves. Yo no voy a volver a repetir otra vez las llaves aquí. ¿Dónde están las llaves? Dice, ¿dónde están las otras? Entonces, mire, ahí ocupo el the other. Perfecto.
Entonces, creo que con ese ejemplo estamos más que comprendidos. Ahora, ¿cuál es la estructura? Igual, la estructura es la misma, ¿no? Mire, sujeto, verbo, en este caso está en pasado, complemento. Y aquí, pues obviamente para realizar una pregunta, esto nosotros ya vimos en clase pasada, está la WH questions, el verbo y el complemento y el question mark. Entonces, este tipo de estructuras nosotros ya vimos. Simplemente le estamos complementando con estos determinantes para que nuestra forma de expresarnos o de comunicarnos sea un poquito más enfática, más específica. De ahí el resto nosotros hemos trabajado en clases pasadas, ¿no? Igual aquí se puede apreciar, mire, sujeto, verbo, complemento. Ya, y aquí está, todo esto es el complemento. Mire, sujeto, verbo, complemento. Entonces, es muy importante manejar las estructuras para trabajar con respecto a este idioma, ¿no? Por eso yo le invito a repasar dichas estructuras, que eso le va a servir muchísimo, por favor. Muy bien, esto nos lleva a la actividad de la semana 19. Voy a explicarle con un ejemplo y posteriormente, pues si existen dudas o inquietudes, pues con mucho gusto las responderé. Ya, dice Activity 19, de actividad 19 con un total de 10 puntos. La tarea consta de 14 oraciones, ¿no? Y la instrucción es muy simple, nos dice complete the sentence with right option. Dice complete las oraciones con la opción correcta. Usted puede completar con other, que es otro, the other, los otros, others, otros, the others, los otros, y el another. Recuerde que yo les expliqué cuándo se ocupa el other, cuándo se ocupa el another, cuándo se ocupa el the other. Entonces, esto va a trabajar en función a lo que nosotros explicamos. Como retroalimentación, ya, el other, ¿sí? Other significa otro. Se utiliza para verbos, para sustantivos, perdón, en plural, sustantivos contables y para todos los no contables. En el caso del the other, como vimos recientemente, se utiliza cuando yo hablo anteriormente de ese sustantivo y para no volverlo a repetirlo porque ya se entiende en el contexto. Y el another, pues como ya mencioné, se utiliza para el singular de los verbos contables. Uno nada más. Entonces vamos a ver aquí. Aquí ya tenemos el ejemplo. Mire, dice, other interesting places to visit include the Old Harbor and the Castle. Dice, otro interesante lugar para visitar, incluido el viejo castillo, dice, y el viejo molino y el viejo castillo, dice. Entonces aquí sería otro. Vamos a ver la oración 2, dice, you have met Alex, dice, tú te encontraste con Alex, pero yo tengo, dice, otro hermano llamado Sam. Ya, en este caso, aquí tengo yo la pista. Brother, uno, singular. Por lo tanto, en este caso, la regla sería another. Recuerde que el another se utiliza solo para el singular. Y tengo hermano. Si hubiese estado brothers, plural, ahí hubiese puesto other, ¿no? Pero como está singular, pues en este caso va another. Y voy completando el resto de oraciones. Muy bien, aquí tengo un último ejemplo, voy a hacer para que usted haga el resto de oraciones. We have to solve the problem. Dice, nosotros tenemos que arreglar el problema. More than any espacio thing today. No hay otra cosa para este día, dice. Ya, ahora, en este caso, aquí tengo la pista. Thing, cosa. No hay otra cosa que hacer en este día. Ya, si hablo de otra cosa y yo no estoy siendo claro, por lo tanto, estoy hablando de un sustantivo no contable. Entonces, voy a ocupar aquí other. Y así tengo que ir analizando, por favor, cada una de las oraciones del contexto e ir completando. Usted tiene que realizar, mire, ya tiene la 1, la 2 y la 3, de la 4 a la 14, que son prácticamente 10 oraciones, tiene que completarlas, por favor. Analizando.
Si tal vez usted no entiende alguna palabra, pues le sugiero ocupar el Google Translator, un diccionario de inglés, le va a servir muchísimo, por favor. Voy a dejar de grabar y voy a responder dudas en el caso de haber. Ok, muy buenos días con todos. Les agradezco su tiempo por esperarme. Se me cerró mi PowerPoint. Estaba un poco... A ver. Esta es nuestra bienvenidos a Química a segundo, de segundo en nuestra semana 19. Vamos a ver. Para hoy tenemos planificado ver ya los últimos capítulos. Si ustedes pueden ver en el módulo, ya tenemos los últimos temas de nuestro quimestre. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que son ácidos y bases débiles, autoionización del agua, disoluciones acuosas, neutras, ácidas y básicas y el pH y sus indicadores. Tenemos aquí los ácidos y bases débiles, las constantes de ionización. La mayoría de los ácidos de Lowry, de Browns-Lowry, los que hemos estado estudiando, son débiles, es decir, en el agua solo se ioniza una pequeña porción de sus moléculas. Eh, y vamos a ver ahora el proceso de ionización de un ácido y una base débil. Aquí tenemos la ionización de un ácido débil. Si utilizamos la fórmula general de un ácido que es esta HA, sí, esta es la fórmula general de un ácido. Para designar un ácido débil monoprótico, es decir, que solo tiene un hidrógeno por molécula, su ionización en el agua se expresa mediante este equilibrio de aquí. Su constante de equilibrio, entonces, ¿cuál es? Constante de equilibrio es igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos. Tratándose de disoluciones acuosas diluidas, la concentración del agua es prácticamente 55,5 moles por litro, por lo que la expresión anterior puede también escribirse así, que la constante del agua es igual a todos nuestros reactivos sobre nuestros productos, pero sacando el agua a un ladito, ¿sí? De ahí, si llamamos Ka a este producto de aquí, de la constante, sí, de nuestra constante de equilibrio por la concentración del agua que obtenemos, pues la misma. Si nosotros reemplazamos todo esto por K, obtenemos esto, ¿sí? ¿Y qué? ¿Pero qué es cada uno de estos? K, ¿qué es? Es la constante de ionización del ácido débil o la constante de la acidez. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es este de aquí? Son las concentraciones molares de los iones que están en equilibrio, es decir, de nuestros productos, ¿sí? Y la concentración de HA es la concentración molar del ácido que no está ionizado, es decir, de nuestros reactivos. Por ejemplo, en el caso de aquí, no. Por ejemplo, aquí digamos que tenemos el ácido nitroso, que es el HNO2. ¿Y cuál sería su constante, cuál serían sus constantes de ionización? Sería el amonio y también sería el ion nitroso, perdón. Y la constante de acidez sería prácticamente aquí reemplazando solo la misma de aquí. Aquí reemplazaríamos solo el ion y aquí nuestros reactivos que es el ácido nitroso. ¿Sí? Las concentraciones. Ahora, ya estamos con un ácido, ahora vamos a una base débil. Eh, Son casi parecidos. Si consideramos una base débil que designamos mediante la fórmula, por ejemplo, aquí está la base débil, ¿sí? Su ionización en el agua, ¿cómo se expresaría? Pues así, ¿sí? La base con el ion donado más el ion hidroxilo. ¿Cuál sería su constante de equilibrio? Esta. Y por un razonamiento análogo también podemos decir que el agua.
le reemplazamos por KB, le pasamos al otro miembro y ya se nos convierte en KB, en donde esta es nuestra constante de equilibrio. Pero, ¿qué es KB? KB es la constante de ionización de la base débil o constante de basicidad. Y si ustedes pueden ver, el otro del ácido era Ka, constante de acidez, y este tiene KB, que es una constante de basicidad. ¿Qué es esta? Pues son las concentraciones molares de los iones que están en equilibrio y B es la concentración molar de la base que no está ionizada, es decir, de aquí, de los reactivos. Ok, continuemos. Ahora vamos con la autoionización del agua. Se ha comprobado que el agua pura presenta una ligera conductividad eléctrica. Se denomina el proceso de autoionización, en el que algunas moléculas de agua transfieren hidrógenos o protones a otras y se produce en una reacción ácido-base. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción. Tenemos un ácido, tenemos una base, un ácido y una base uno que son las bases conjugadas y los ácidos conjugados, ¿sí? Los pares conjugados, entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es? Es el ácido uno es de este, con la base 2, con la base uno, perdón, y la base 2 con el ácido 2, ¿sí? De este modo, ¿cómo tenemos entonces? Tenemos que nuestra constante de equilibrio, que es todos nuestros reactivos, las concentraciones de nuestros reactivos sobre las concentraciones de nuestros productos. Aquí tenemos este nitrato como eh, un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la constante de equilibrio del agua? Aquí está, KW es constante de equilibrio del agua, es igual a la concentración de la multiplicación de las concentraciones molares de nuestros productos. Esta nueva constante, esta KW, lo denominamos producto iónico del agua, ya que se reduce al producto de las concentraciones molares de los iones mión y amonio y mión hidroxilo en el equilibrio. Aquí están en el equilibrio. Su valor a 25 grados Celsius, ¿cuál es? 1 por 10 1 por 10 a la menos 14. Este menos 14, por favor, está en superíndice. Tanto en el agua pura como en las disoluciones diluidas va a tener este valor. A otras temperaturas, el producto iónico del agua varía también. Por ejemplo, puede variar entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 15. Ya, vamos. Las disoluciones acuosas neutras, ácidas y las básicas. En la reacción de autoionización del agua, por cada amonio formado se produce también un hidroxilo, ¿sí? Por lo tanto, el agua pura, en el agua pura, la concentración molar de los dos iones es la misma. Aquí tenemos el ejemplo. Nos dice que la constante del agua por cada ion amonio me da 1 de hidroxilo. Y si, por lo tanto, los dos tienen la misma constante, que es 1 por 10 a la menos 7. Las disoluciones acuosas que cumplen con esta condición se denominan disoluciones neutras. En cambio, en las disoluciones ácidas hay un exceso de iones de amonio respecto a los iones de hidroxilo y el valor constante de KW, es decir, la constante del agua, exige también que nuestra concentración de hidroxilo disminuya, o sea, cada vez más pequeña, en la misma cantidad en que aumenta el amonio. Es decir, si aumenta el amonio, si
aquí. Si mis concentraciones de amonio son mayores de 1 por 10 a la menos 7 molar, las concentraciones de hidroxilo serán menores, ¿sí? Y por el contrario, en las disoluciones básicas, en cambio, hay una mayor concentración de mis hidroxilos, que son mis OH menos, ¿sí? Respecto a los de mi amonio, y se mantiene constante el valor de KW. Por ejemplo, es lo mismo que en las ácidas de aquí. Si mi concentración de hidroxilo es mayor, mi concentración de amonio será menor, porque esto les da la basicidad. La concentración de estos radicales les da la acidez y aquí la basicidad. Ahora, ¿cuál es la...? Ok, vamos a ver. Esto no está. Ahora vamos a ver lo que es el pH. Las concentraciones tanto de los iones amonio como los de los hidroxilos, es decir, mis H3O más y mis OH menos, que son mis hidroxilos en las disoluciones acuosas, son cantidades muy pequeñas y de incómodo manejo. Es decir, no podemos nosotros manejar em, o el manejo de estas cantidades que sea para nosotros agradable. Por ello se utiliza una forma más práctica de medición, que es la escala de pH, que es esta de aquí, que va de 0 a 14, ¿sí? Esta escala de pH fue introducida por Sorensen. Por definición, el pH es una disolución acuosa y se denomina que el pH es el logaritmo de 1 sobre nuestras concentraciones de mis amonios, o menos logaritmo de de mi concentración de mis amonios. El pH de una disolución es el logaritmo negativo de la expresión numérica de la concentración molar del amonio, de mis iones amonio. Obtenemos la escala de pH, esta de aquí, que varía de 0 a 14. El valor del pH disminuye a medida que aumenta esa acidez de la disolución y también viceversa, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, nuestras disoluciones ácidas hay un aumento de la acidez, cuando tienen un pH de 7 son las disoluciones neutras, se denominan disoluciones neutras, y cuando el pH es mayor a 7 se denominan mis disoluciones básicas. Aquí aumenta nuestra basicidad, es decir, con las concentraciones, cuando mi pH es 7 o son mis disoluciones neutras, las concentraciones de mis iones de amonio más nuestros hidroxilos son iguales. En cambio, cuando mis disoluciones son ácidas, mis concentraciones de amonio son mayores que mis concentraciones de hidroxilo, y aquí y en las disoluciones básicas mis concentraciones de amonio son menores a mis radicales o a mis concentraciones de los hidroxilos. Ahora, en cuanto al concepto de pH, de forma análoga al pH, definimos también el pOH. ¿Pero qué entonces es el pOH? Tenemos aquí, este es el pH, ¿sí? Pero solo toma en cuenta mis iones amonio. En cambio, aquí nos toma en cuenta mis concentraciones de mis hidroxilos, que son estos de aquí, ¿sí? Entonces, el pOH que es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidroxilo en mi concentración. La relación entre el pH y el pOH de una misma disolución acuosa es fácil de deducir a partir de la expresión del producto iónico del agua, que decíamos que si
tiene un pH neutro, es decir, mis concentraciones de amonio con las de hidroxilo están iguales. Tomando logaritmos decimales en los dos miembros, pongamos que aquí está, le resolvemos el logaritmo y nos da que el logaritmo es 14, ¿sí? Es por eso que la escala de pH va hasta el rango de 14. Y según las definiciones de pH y de pOH, resulta finalmente que pH más pOH es igual a 14 de nuestra escala, ¿sí? El pH, potencial de hidrógeno, potencial del hidroxilo, es igual a 14. Aquí tenemos también una escalita que nos dan algunos ejemplos del pH de algunas sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos que la leche, el agua lluvia y el agua destilada tienen un pH de 7. Tenemos que los plátanos, tomates, café negro y la orina humana tienen un pH de 6. Igualmente los vinos y cervezas tienen entre 4 y 5. El vinagre tiene aproximadamente de 3, el jugo de limón de 2, hasta encontrarnos con misero, que aquí está el ácido de baterías, que tiene un pH 0, y también el ácido muriático o el clorhídrico, como es conocido. De igual manera, tenemos que, por ejemplo, aquí la lejía tiene un pH 14, el amoníaco tiene un 12, la pasta dental, la leche de magnesia prácticamente tiene un pH de 10. Entre más alejado esté de aquí, de mi neutro, es más alcalino o es más básico. Y si está más alejado al cero, tiene un pH ácido. Aquí tenemos unos ácidos y bases fuertes que son de uso frecuente. Tenemos, por ejemplo, las sustancias ácidas. Tenemos el sulfamán, que es la disolución de ácido clorhídrico, que es el HCl. Se utiliza en la limpieza doméstica. Igual manera, las naranjas, los limones contienen ácido nítrico. El yogur contiene, en cambio, ácido láctico. El vinagre, en cambio, tiene ácido acético. En cambio, en la limpieza doméstica, algunos contienen amoníaco en nuestras sustancias básicas. Por ejemplo, la leche de magnesia es una solución también de hidróxido de magnesio y la leche de magnesia se emplea como laxante y también como antiácido, perdón. Ok, vamos a ver aquí unas valoraciones de ácido base. Un ratito, ¿sí? Ok. Aquí tenemos tenemos aquí lo que son las valoraciones de ácido base. La reacción completa de un ácido con una base en disolución acuosa genera o denominada genéricamente reacción de neutralización, da lugar a la formación de una sal y por lo general también de agua. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico más el ácido clórico más el hidróxido de sodio, que tenemos una sal que nos da el clorato de sodio más agua. La ecuación que una vez eliminados todos los iones espectadores de forma iónica, ¿a qué se reduce? Pues a nuestro hidrógeno más nuestro hidroxilo, que nos da agua. O bien puede también reducirse a nuestros iones amonio más nuestros iones de hidroxilo igual, que nos da el agua. Estas reacciones de neutralización se aplican de forma práctica en valoraciones que son de ácido y base. ¿Pero qué es una valoración ácido-base? Pues es la determinación de la concentración desconocida de un ácido en una disolución a partir de una concentración conocida de una base. O también puede ser viceversa. La valoración de un ácido se denomina acidimetría y la valoración de una base se denomina alcalimetría.
La valoración se realiza mezclando gradualmente el ácido y la base hasta alcanzar también el punto de valencia, es decir, el momento en que la reacción de neutralización está completa. El número de los iones hidronio procedentes del agua es igual también a los hidroxilos procedentes de la base en esta valoración, ¿sí? Se llega a un punto de equilibrio. El punto final de de la valoración se alcanza cuando se produce el cambio de color o viraje del indicador que hemos puesto nosotros, que se adiciona previamente a que nosotros hayamos puesto estos reactivos. Para que esta valoración sea válida, el punto final debe también coincidir con el de equivalencia. Aquí tenemos unas curvas de valoración. Durante el proceso de valoración ácido-base, el pH de la disolución resulta también varía contundentemente o también varía continuamente. La forma concreta de esta variación depende del carácter, si es un ácido, si es un ácido o si es una base débil. En cualquier caso, el pH varía lentamente, salvo que a veces en los laboratorios se pueden nosotros podemos sacar estas curvas de valoración y también nosotros en estos laboratorios nos permiten determinar el punto final de la variación. En todas las valoraciones que nosotros realizamos, nosotros siempre tenemos que agregar la base sobre el ácido, no al revés, por favor, siempre la base sobre el ácido. A medida que se vaya agregando a la base, se debe ir midiendo el pH hasta llegar al punto de equivalencia, que es un pH neutro, o cuando el indicador vire o cambie de color. Puede darse 4 casos concretos en estas interacciones. Por ejemplo, tenemos aquí la 1, la valoración del ácido fuerte con base fuerte. Aquí, en esta reacción entre un ácido fuerte y una base fuerte, esperamos que el punto de equivalencia se encuentre en un pH aproximadamente de 7, cuando es un ácido fuerte y cuando es una base fuerte, ¿sí? Aquí, en este punto es cuando cambia de color mi reactivo y ya cambia también de pH. En cambio, en el caso 2, la valoración de un ácido fuerte con base débil. En la valoración entre ese ácido fuerte con la base débil, esperamos que el punto de equivalencia tenga un pH menor a 7. Por ejemplo, aquí tenemos el pH de 5,28 que es menor a 7, ¿sí? Cuando está un ácido fuerte y reacciona con una base débil. Y, por ejemplo, aquí la valoración de ácido débil con base fuerte. Al tener una base fuerte con un ácido débil, en cambio, se espera que el pH tenga un número mayor a 7. Aquí, por ejemplo, aquí el punto de equivalencia está a 8,72, que es mayor a 7. Ese es cuando reacciona un ácido débil con una base fuerte. Y en el último caso nosotros tenemos aquí tenemos la valoración del ácido débil con la base débil. En este caso, tanto el ácido como la base, estas se disocian y por lo que se trata de una reacción un poco más compleja y por eso esta valoración es un poquito más difícil de entender y esa no nos corresponde ver en esta clase. Calculemos aquí tenemos un ejercicio. Nos dice, calculemos el pH de la disolución obtenida al mezclar 25 milímetros de ácido clorhídrico 0,1 molar con 25 milímetros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Ok. El pH. Ahora, calculamos el número de moles del ácido clorhídrico, que es igual al volumen por la concentración molar. Tenemos nuestro volumen, tenemos nuestra concentración molar, es decir, tenemos a 0,025 moles. Lo mismo con el hidróxido de sodio.
el número de moles, ¿sí? ¿Cuál sería la reacción de neutralización? El ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio que nos da una sal que es el cloruro de sodio más el agua. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que una mol de ácido clorhídrico reacciona con una mol de hidróxido, es decir, reaccionarán 0,025 moles de ácido clorhídrico con 0,0025 moles de hidróxido de sodio. Y como ninguno de los iones de la sal formada produce una hidrólisis, todos los iones de la disolución pueden o proceden de la autoionización del agua. Es decir, que tiene un pH y tiene su pOH también es igual a 7. Tenemos aquí los indicadores ácido-base. Aquí está. Por ejemplo, un indicador ácido-base es una sustancia de carácter ácido o también puede ser de carácter básico, débil, que tiene la propiedad de presentar colores diferentes dependiendo del pH de la disolución. Estos indicadores, este comportamiento es un poquito más simple de comprender. Por ejemplo, si nosotros tenemos un indicador que está constituido por un ácido débil, que su fórmula sería un HIM, ¿sí? Sería, es un ácido débil que tiene solo un hidrógeno. En disolución acuosa se ioniza ligeramente y por ejemplo, eh, produce su base conjugada, que sería solo una sal. Y los indicadores se caracterizan por la forma ácida y la forma básica que tienen colores distintos. De las cantidades de una y otra presentes en la disolución dependen del color de estos indicadores. Cada indicador tiene un intervalo de viraje característico. Por ejemplo, en entornos más o menos reducidos de unidades de pH, dentro del cual se realiza el cambio de color, un indicador es tanto más útil, puede ser más útil cuanto menor es el intervalo de viraje y de forma más clara tiene lugar el cambio de color. Aquí tenemos una tablita en donde muestran algunos indicadores de ácido base junto con los intervalos de viraje que se caracterizan y el color que presentan el pH, cuando el pH es inferior o superior a dicho intervalo. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, el de bromotimol, azul de bromotimol, que lo tenemos aquí. Nos dice que cuando el pH es inferior a 6, el color del azul de bromotimol es amarillo, ¿sí? Que está aquí, amarillo cuando es un pH menor a 6. En cambio, cuando es o cuando nosotros le seguimos añadiendo una, una base, el color de pH va a cambiarle a azul. Por ejemplo, aquí el intervalo de viraje es entre 6 y 7,6 del pH y cuando el pH cambia va a tener un color azul, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos todo el ejemplo del viraje. Tenemos cuando el pH es menor a 6, tiene esta solución de ácido clorhídrico. Le agregamos azul de bromotimol y se vuelve amarillo, ¿sí? Después, si nosotros le agregamos el agua, que es una disolución básica prácticamente, este va a comenzar a cambiar de color hasta llegar a un azul cuando el pH es mayor a 7,6. Ok. Ok, ¿cuál es la actividad entonces para esta semana? Ya sería como la última actividad. Nos dice, determina qué es más básico, una solución del hidróxido de sodio o una solución del hidróxido de potasio. ¿Qué son y para qué sirven los indicadores? Este deber puede hacerlo a mano o a computadora, debe tener el encabezado de la institución, debe ser del módulo.
y tratar de no cometer faltas ortográficas al responder, ¿sí? Como ustedes conocen, cualquier inquietud, cualquier duda, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 a mi WhatsApp y el envío de deberes es a Bienestar Estudiantil. Siempre, por favor, no olvidarse hasta el viernes de la próxima semana. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ok, si no hay ninguna inquietud, por favor, proceda a tomar una captura de pantalla de las personas presentes. Si pueden encender sus cámaras, les agradecería mucho. Gracias, Danilo. Gracias, Jenny. Ay, ya se me fue Jenny. Ok, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Espero que tengan una excelente jornada. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Con el tema la decadencia del Imperio Romano. Las causas para que el Imperio Romano vaya decayendo y desaparezca fueron enfrentamientos entre senados y el emperador, corrupción generalizada, la expansión de Roma, que ellos querían abarcar mucho lugar, o sea, hacían las guerras, conquistaban otros lugares, entonces se expandieron mucho, pero como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Guerras consonantes, alta inflación y problemas económicos, mucho desempleo, aparición del cristianismo, invasiones bárbaras. La crisis del siglo III en el Imperio Romano fueron los problemas políticos, económicos y sociales y los religiosos los que fueron haciendo que el Imperio Romano vaya decayendo con el tiempo. El Imperio Romano empezó su decadencia a partir del siglo III después de Cristo, padeciendo una larga y penosa agonía por la incapacidad de sus emperadores. Estos no supieron controlar la crisis interna y tampoco pudieron detener las invasiones de los bárbaros. El aumento del poder del ejército. Las constantes guerras obligaron al imperio a fortalecer al ejército. Esto aumentó su poder y en consecuencia la figura del emperador se debilitó. Los generales que contaban con el soporte de su tropa tenían la fuerza para deponer y nombrar emperadores. Por ejemplo, en el siglo III, en el periodo que se conoce como la anarquía militar, se sucedieron 39 emperadores en tan solo 50 años. Bueno, como podemos ver aquí, al crecer el ejército, los emperadores fueron perdiendo fuerza y los soldados le hacían caso más a los generales. La crisis económica, las guerras generaban gastos excesivos para el imperio, que debía mantenerse el ejército, lo que provocó que se aumenten los impuestos, la inseguridad en las fronteras y en los territorios del imperio afectó el comercio. Crisis económica y política del siglo II y el siglo III. Mantener los grandes ejércitos era más caro. Imagínense que para conquistar más tierras tenían que tener bastantes personas de ahí dentro del ejército. Entonces, ¿eso qué tenía que hacer? Tenían que comprar alimentación, tenían que comprar armas y todo eso. Entonces, hacía más gastos. Los acuerdos políticos hacían inestables a los gobiernos. Ahí ya no se respetaban los acuerdos políticos. o, em, o sea, ya no había un respeto, ¿no? Entre lo que es de los generales y todo eso. El dinero se devaluó y los habitantes regresaron al trueque de productos. Entonces, al no haber una estabilidad económica, por ejemplo, con esto, las cosas caras y todo eso, entonces el dinero se va devaluando. Entonces las personas que empezaron a hacer el intercambio de cosas
como se hacía anteriormente. Por ejemplo, anteriormente se cambiaba un pescado por unos granos. Entonces, los habitantes en la antigua Roma empezaron a realizar eso. La autoridad del emperador se debilitó. Los militares le tenían más respeto a un general que a un emperador. Las crisis del siglo III, muchos contribuyentes pagan con pan, vino, aceite, vinagre, tocino, madera, tejidos, animales de tiro, caballos, mulas, etcétera. Con ingresos en especies, los sueldos y pagos son en especies. O sea, incluso dice que ahí ya no se estaba utilizando el dinero, sino se estaba pagando tal vez con productos, con papas, con animales. El sueldo del ejército tiende cada vez más a ser pagado en especies. Entonces, igual a los ejércitos ya no les estaban dando dinero a las personas, a los soldados, a los generales, ya les estaban pagando en productos. No desaparece del todo el pago en moneda, pero disminuye drásticamente. Crisis social. Las costumbres de los bárbaros que invadieron el territorio no fueron aceptadas por los romanos. Las grandes ciudades acogieron un número reducido de migrantes ante la crisis política y económica. Los habitantes del imperio vieron al campo como alternativa de vida en detrimento de las grandes ciudades. Se presentaron disturbios civiles y disminuyó la natalidad. Crisis militar. La población militar disminuyó a causa de las revueltas civiles. El ejército romano admitió a bárbaros entre sus filas en calidad de mercenarios que peleaban por dinero y no por Roma. Entonces, allí en el ejército ya empezaron a entrar infiltrados, como se dice. Quién sabe, tal vez entraban por, o sea, como eran enemigos, para saber sus puntos débiles. Como dicen que ya empezaban los bárbaros eran los enemigos de los romanos, los que peleaban en contra de ellos. Pero dice que luego empezaron a reclutarlos. Simplemente ellos les pagaban y tal vez ellos peleaban por Roma, pero tal vez ellos se infiltraban para así derrotar al imperio romano, ¿no? Entonces, esto era un arma de doble filo, como dice, contratar a nuestros propios enemigos para que combatan con nosotros. Entonces, ahí es también donde que el Imperio Romano tomó una decisión mala y por eso con el tiempo desapareció. A finales del siglo III, desde el emperador Diocleciano, se intentó restaurar la situación mediante una serie de reformas sociales, económicas, entre las que se destaca el control de los precios, la inflación. Bueno, esto de la inflación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué existe mucha inflación? Es por los precios altos. Como hoy en día hemos visto, ¿no? Las cosas suben y el sueldo está muy bajo, entonces una inflación que el dinero no alcanza, no alcanza, entonces toca comprar menos, ya, o sea, ya no alcanza el dinero, esa es la inflación, que no se avanza a sostener, los precios se inflan para el costo de la vida. Extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en 4 regiones conformando una tetrarquía, persecución de los cristianos cuyos planteamientos igualitarios y antiesclavistas estaban originando un creciente clima de rechazo hacia la orden. Bueno, aquí también podemos ver que ya entró lo que es la religión, el cristianismo, entonces eso también producía problemas en lo que es ahí en ese entonces en la antigua Roma. Lo logrado por Diocleciano fue, bueno, el Diocleciano fue un emperador, ¿no? Que él quiso sostener a la antigua Roma, él creó nuevas leyes, trató de estabilizar la economía, derrumbado por su sucesor Constantino, quien disolvió la tetrarquía e intentó consolidar el poder con el apoyo de los enemigos tradicionales, los bárbaros y los cristianos.
Arcadio fue el emperador en Oriente y Honorio en Occidente. Estos fueron los hijos, ¿no? de este emperador. Arcadio estaba en el Oriente. Este territorio tuvo su capital en una antigua colonia griega llamado Bizancio, que cambió su nombre en honor del emperador Constantino y fue llamado Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo V, tras la conquista de Constantino por los turcos. Honorio, él era el que fue líder en el occidente. Tras la división, siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambió entre Roma, Milán y Ravenna en el transcurso del siglo V. Como consecuencia, la crisis interna y de los ataques de los pueblos geránicos desaparecidos. En el año 410, los visigodos, liberados por Alario, saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoagro depuso al emperador romano Rómulo Agustín, un niño de 10 años, y en su territorio se establecieron nuevos reinos germánicos. Tradicionalmente se considera que este hecho marca final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo histórico en la Edad Mediana. Muchas gracias, señores estudiantes. Hemos finalizado la clase. La otra semana les estaré esperando a la misma hora. Por favor, pueden encender sus cámaras para tomar la asistencia. Un momentito, ya ves. Muchas gracias, señores estudiantes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la otra semana para finalizar la clase de historia. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más a la asignatura de Lengua y Literatura para segundo de BGU. Nos encontramos en la semana número 19. Los temas a tratar son el modernismo. Hemos visto ya quiénes son la generación decapitada. Vamos a verlos en sus poemas y indagar más sobre su vida. El modernismo fue una escuela literaria que nació en Hispanoamérica en el siglo XIX. Fue el poeta nicaragüense Rubén Darío quien lo elevó a la escuela literaria. Este movimiento buscó la armonía y belleza en su forma. Entre sus principales características tenemos libertad, admiración, valoración y utilización de palabras exóticas. La libertad absoluta de creación, desechando las reglas impuestas por las academias de arte en oposición al desarrollo lógico, de admiración de la naturaleza frente al asombro de la tecnología, valoración por lo bello, utilización de las palabras exóticas e invención de términos que dan notoriedad, ritmo y musicalidad al texto. Sin embargo, el modernismo no solo desechó ciertos postulados de las escuelas anteriores, más bien aprovechó de todas para hacer renacer el nuevo espíritu libre pensador. Perdón. En el Ecuador, el modernismo llegó un poco tarde.
y vino mezclado con la tristeza desesperante de un romántico, simbolismo y paranacianismo escéptico, que se combinó magistralmente con el ímpetu del trópico de nuestros paisajes y de nuevas sensaciones. Los más destacados poetas modernistas de nuestro país pertenecen a lo que se llamó generación decapitada. Estos son Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa Cabaño, Arturo Borja y Humberto Fierro. Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Perteneció a una humilde familia. Ante la necesidad de mantener a su madre, no pudo culminar sus estudios en el Colegio Vicente Rocafuerte y fue a trabajar en una imprenta. Esto no impidieron que escribiera en muchas revistas y periódicos en las que al principio empleó de seudónimo Jet ad Agreb y de Oscar René. Para 1915, sus poesías, que mostraban una marcada melancolía, eran ya aceptadas en todos los diarios del país. Además del joven adolescente, entró a trabajar como editor en diario El Telégrafo, el cual era en esos tiempos el periódico de mayor circulación nacional. En las páginas de este diario es que logra publicar por entregas su pequeña novela, María Jesús. Termina suicidándose en presencia de su novia, Rosa Amada Villegas, el 10 de julio de 1919. Ernesto Novoa Camaño, hijo de familia acomodada, que vio siempre acosado por una neurosis que solo la morfina lograba calmarle. Nació en Guayaquil, de igual manera que su compañero Arturo Borja, procedía de una familia notable, cumplida. Su educación media se estableció con sus padres en la ciudad de Quito, en donde su aleteo poético fue cobrando altura a través de periódicos y revistas. Por medio de su fama se extendía también el auxilio de las reuniones amicales en las que declamaba lo propio y lo ajeno. En noches de bohemia, en que no faltaba la excitación letal de los paraísos artificiales, había aprendido Novoa un estilo de escribir y de llevar su existencia que provenía del París, de los poetas malditos, pero que casaba perfectamente con lo que él era por naturaleza, un hombre extremadamente sensible, desdeñoso de la ordinariez de las cosas cotidianas, acongojado por afecciones íntimas e ideas sombrías. El océano de extenso y profundo de amarguras que lo embargó lo llevó a privarse de la vida el 7 de diciembre de 1927. Arturo Borja nació en Quito en 1892. Provino de una familia pudiente. Su viaje a París despertó en la gran sensibilidad literaria. Entre los 14 y 15 años viajó a París para tratar de curar una lesión que había sufrido en uno de sus ojos cuando era niño. Tuvo entonces la oportunidad de conocer y recibir el influjo de los poetas malditos, Balduli, Bernalí, Samay, Mellarme, de quienes aprendió a captar toda expresión de la poesía de esa época vibrante y melancólica. Ya en París, por favor. Regresó en 1909 e hizo grupo con Humberto Fierro, Ernesto Novoa Camaño y Francisco Guarderas, con quienes vivió épocas de intensa bohemia, en las que incluso se hizo uso de la morfina. Por ese tiempo ya estaba de novio con la hermosa guayaquileña Carmen Rosa Sánchez de Struch, con quien hacía citas de amor en el cementerio. Anhelaba la muerte y ésta les llegó con sus propias manos a la corta edad de 20 años en su ciudad. Y por último tenemos a Humberto Fierro, poeta quiteño nacido en el año de 1887, hijo del señor Enrique Fierro Rosero y de la señora Amalia Jarrín Zapata. Desde adolescente se dedicó frenéticamente a la lectura, sobre todo de autores orientales, de una sensibilidad exasperada, introvertido, sencillo y modesto. Se desempeñó toda su vida como amanuense en una oficina de ministerio público, sin procurar por mejorar su situación económica. Centró toda la dedicación en la poesía, la música y la pintura.
y sobresalió principalmente en el primero de estos campos. Se suicidó en Quito en 1929 y con desesperación puso fin al modernismo en el país. Hemos visto la vida de cada uno de los poetas, desde Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa Camaño, Arturo Borja, Humberto Fierro. Vamos a observar o escuchar cada uno de los poemas, por favor. Vamos a escuchar los poemas de Medardo Ángel Silva. Un poema de Medardo Ángel Silva. Se va con algo mío. Permítame un momento, déjeme ver si está compartiéndose la pantalla. El sonido de los... No, yo les reproduzco, por favor. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices. ¿Quién me diera tener una perenne inconsciencia infantil? Ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave, trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. Para mí, amada. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho, amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Vivo de tu palabra, y eternamente espero llamarte mía, como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero, y, besando tus cartas, ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Poema Lo tardío, de Medardo Ángel Silva. Madre, la vida enferma y triste que me has dado
No vale los dolores que ha costado, no vale tu sufrir intenso, madre mía, este brote de llanto y de melancolía. Ay, ¿por qué no expiro el fruto de tu amor, así como agonizan tantos frutos en flor? ¿Por qué, cuando soñaba mis sueños infantiles, en la cuna, a la sombra de las gasas sutiles, de un ángulo del cuarto nos salió una serpiente que al ceñir sus anillos en mi cuello inocente, con la flexible gracia de una mujer querida, me hubiera librado del horror de la vida? Más valiera no ser a este vivir de llanto, a este amasar con lágrimas el pan de nuestro canto, alento laborar del dolor exquisito, del alma ebria de luz y enferma de infinito. Entonces, como hemos escuchado, la sensibilidad que tenía Medardo Ángel Silva para escribir sus poemas, la inspiraciones hacia la mujer, la exuberante utilización, la sintaxis, utilización de términos, la sintaxis, lo semántico, que es el significado, las metáforas que daba Medardo Ángel Silva, las cuales escribía poemas a sus amadas, que en este caso las musas fueron fueron la inspiración de ellos. Ahora, vamos a observar cada una ya vimos de Medardo Ángel Silva. Ahora vamos a escuchar, por favor, de Ernesto Novoa Camaño. Ego sum, Ernesto Novoa y Camaño. Amo todo lo extraño, amo todo lo exótico, lo equívoco y morboso, lo falso y lo anormal. Tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina y el frasco de coral. Amo las cosas mustias, aquel tinte clorótico de ampones y rameras, pasto del hospital. En mi cerebro enfermo, sensitivo y caótico, como araña poeana, teje su red del mal. No importa que los otros me huyan, el aislamiento es propicio a que nazca la flor del sentimiento. El nardo del ensueño brota en la soledad. No importa que me nieguen los aplausos humanos, si me embriaga la música de los astros lejanos y el batir de mis alas sobre la realidad. Ernesto Novoa y Camaño, nacido en Guayaquil el 11 de agosto de 1889, descendiente de una familia acomodada que había participado, perteneciente a la llamada generación decapitada, junto a Arturo Borja, un vesperal. Destacan Emoción Vesperal. Emoción Vesperal, Ernesto Novoa y Camaño. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente, de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después de un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía.
Aunque uno no sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que, al desvanecerse el espejismo, desde las glaucas ondas del abismo, le tentarán las últimas sirenas. De la misma forma, como le caracterizaba al maestro Ernesto Novoy Cabaño, utilización de términos de incalculable pero déjenme cambiar ya para que no se siga reproduciendo. La utilización de términos de vocabulario fino, incalculable valor lector, el léxico, la sintaxis empleada en cada una de sus obras. Vamos ahora a escuchar sobre Arturo Borja. Vas lacrimae, Arturo Borja. La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida, la negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena, siendo tan joven como soy? Y a cumplir lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo, lo doy. En el blanco cementerio fue la cita. Tú viniste, toda dulzura y misterio, delicadamente triste. Tu voz fina y temblorosa se deshojó en el ambiente como si fuera una rosa que se muere lentamente. Íbamos por la avenida llena de cruces y flores como sombras de ultravida que renuevan sus amores. Tus labios revoloteaban como una mariposa, y sus llamas inquietaban mi delectación morosa. Yo estaba loco, tú loca, y sangraron de pasión mi corazón y tu boca roja como un corazón. La tarde iba ya cayendo, tuviste miedo y llorando te dije, me estoy muriendo por ti que me estás matando. En el blanco cementerio fue la cita. Tú te fuiste dejándome en el misterio como nadie, solo y triste. De igual manera, como podemos ver, la semántica, que es es el significado de las palabras, la sintaxis, el orden en el que cada uno la compone. Arturo Borja, igual una musa, una mujer, la depresión, la melancolía que da ciertos rasgos característicos a la poesía moderna, al modernismo. Y por último, por favor, a Humberto Fierro. El siguiente poema que les voy a narrar es de un poeta ecuatoriano que se llama Humberto Fierro y el poema se titula Tu cabellera. Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no ha hecho espuma, y tu mirada es buena para quitar la bruma, y tu palabra es música que al corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkis
me enajena como un libro de versos de una elegancia suma. La magia de tu nombre como una flor perfuma, y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, la princesa romántica en el poema inglés, y a tu corazón de oro de la melancolía. La mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes a tus pies. El siguiente poema que les voy a narrar es de un poeta ecuatoriano que se llama Humberto Fierro, y el poema se titula Nuestra Señora la Luna. La luna vertía su color de lágrima por una avenida de espesas acacias, llegaba a la orilla del agua estancada, la desconocida pareja que hablaba de días pasados, una historia maga de citas y besos, una historia clara de alegres sonrisas. Los cisnes soñaban, la luna vertía su color de lágrima hasta la avenida de espesas acacias. Llegaba otra noche, la voz apagada de otra pareja. Él interrogaba, ella respondía. Era una lejana historia de amores, ya casi borrada, una historia turbia que tenía clara la angustia presente. Él interrogaba, la luna vertía su color de lágrima. Otra vez de luna, la avenida blanca estaba desierta. No turbaba nada, el tedio infinito, ni la historia maga de citas y besos, ni aquella lejana historia de amores ya casi borrada. Estaba desierta la avenida blanca, la luna vertía su color de lágrima. Listo. Como hemos podido escuchar, existen muchos poemas iguales a estos de cada uno de los autores, pocos grabados, varios escritos, pero cada uno se caracteriza por ser poetas del modernismo. La melancolía, la angustia, la inspiración en las mujeres, ciertos rasgos del romanticismo y la influencia de lo que es la poetas malditos de París, la influencia parisense, también ciertos rasgos movimientos modernistas de Rubén Darío, el nicaragüense, fueron detonantes para estos poetas ecuatorianos. Realiza la actividad que nos compete de la semana número 19 realiza un mapa mental de los más destacados poetas modernistas de nuestro país. Pertenecen a lo que se llamó la generación de captada, ¿sí? Un mapa mental en los cuales deben ustedes realizar. Como es de costumbre, datos del docente, el envío de deberes y la frase de esta semana es: cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo. Northern Vincent Peale.